Bueno, listo. Entonces dimos un minutico de más para poder arrancar, pero como les digo, por respeto a todos y para poder aprovechar muchísimo esta charla que vamos a tener hoy, pues vamos a arrancar. Les doy nuevamente la bienvenida a todos los que estamos conectados en este momento. Mi nombre es Zuli Zavala, como lo pueden leer aquí en el mensaje que aparece debajo de mi imagen. Yo trabajo en la red de bibliotecas del Banco de la República, que seguramente todos ustedes conocen, que hace parte de ese legado cultural que un banco central desempeña y que es atípico para un banco central, ¿no? No, los bancos se dedican a manejar las economías de los países, pero casi nunca a propender por la cultura. Entonces, interesante que ustedes sepan que esta red de bibliotecas dispuesta en todo el territorio nacional a través de 29 áreas culturales, bibliotecas, museos, como el Museo del Oro, que seguramente todos reconocen, el Museo Casa de la Moneda, el Museo Botero y el Museo de Arte Miguel Urrutia, pues hacemos parte de la misma familia del Banco de la República. Entonces, la invitación es a que ustedes se sientan muy orgullosos como colombianos, como ciudadanos, de que existe una institución que también propende por tener y por promover la cultura en el país. Entonces, muy, muy importantes. Yo me siento muy, muy orgullosa de trabajar aquí y de poder compartir con ustedes este espacio. Hoy va a ser la primera de estas charlas que vamos a tener en el marco de la Semana de la Biotecnología Roja, pero que hace parte de un gran programa que lo leen ustedes acá atrás, el Mes de la Ciencia y la Tecnología, al que hemos denominado Biotecnología, una ciencia de colores. Este mes lo hemos organizado de la mano con un equipo interdisciplinario de la Universidad Antonio Nariño, al que le doy pues aquí y públicamente las gracias porque ha sido un trabajo muy arduo de programar cerca de 30 actividades durante 5 semanas. Casi todos los días de martes a sábado tenemos algo para ustedes, sea una charla, sea un taller, sea un panel, siempre hay actividades, entonces para todos y cada uno de ustedes esta información está abierta, ya les voy a enviar en un ratito el link para que puedan consultar toda la programación y se unan lo más pronto posible, porque para algunas actividades, en particular los talleres, pues los cupos son limitados, entonces hay que hacerlo pronto. Bueno, quiero darle la palabra ya para iniciar a Lorena Ruiz, la directora del Departamento Editorial de la Universidad Antonio Nariño, para que ya nos presente a nuestra invitada del día de hoy y arrancar ahora sí esta conversación súper deliciosa que estoy segura que vamos a tener esta tarde. Gracias, Zuli. Pues como siempre, creo que es grato para nosotros hacer parte de esta programación, parte de entender un poquito qué es la biotecnología, una ciencia de colores y lo que hemos puesto a disposición. Hoy tenemos de invitada a otra de nuestras profesores, o sea, la Universidad Antonio Nariño, su Facultad de Ciencias nos ha apoyado enorme con toda la programación. Y hoy pues tenemos a Angélica Murillo. Ella es bacterióloga y especialista en bioingeniería, candidata a magíster en educación y actualmente obviamente es docente investigadora de la UAN. Trabaja con mucho, lleva más de 13 años de experiencia con el tema obviamente en investigación y en docencia y obviamente nos va a hablar hoy de esos efectos, voy a decirlo así, microbiocidas, o sea, la carencia de crecimiento microbiano de algunos efectos, o sea, por algunos compuestos, y ella pues nos va a hablar un poquito de cuál es todo ese aspecto y cómo se usa esto en la biotecnología. Entonces yo creo que Angélica, pues mil gracias por aceptar nuestra invitación y hacer parte de esta, obviamente, programación. Te dejo, obviamente, ya al tema para que nos puedas contar un poquito qué realmente se entiende y cómo se aplica, ¿no? Todo este efecto, sobre todo lo que más entendemos nosotros son los antibióticos, que son los comúnmente representados, pero Total. Yo sé que ahorita hay muchos más metabolismos, etcétera. Sigues fantasma. Sí, estoy intentando que quede bien, pero ahí voy. Que lo logre coger, que no esté tan fantasmita. Bueno, Lorena, muchísimas gracias, al Zuli también, muchísimas gracias. De verdad que es muy importante participar en este tipo de eventos y pues digamos que compartir con todas las personas que están hoy en la charla, porque la ciencia pues es algo muy importante y que tiene que aprovecharse este tipo de actividades para conocer
conocer, para divulgar, para participar, cosa que en algunos espacios pues no se da tan fácilmente, ¿cierto? Entonces pues esa es la idea. La idea es que logremos hacerlo de una manera muy tranquila, muy casual, tratando de entender todas estas cosas que a diario nos pasan y que realmente, pues, aunque no conocemos, en este momento más que nunca, en esta situación actual que vivimos, creo que es mucho más acorde a lo que a lo que debemos conocer más bien acerca de esto que les voy a mencionar hoy, que es un poquito acerca de agentes microbicidas, de algunos agentes que de pronto, como tú dices, no se conocen todos, otros que sí se conocen, que se tiene más acercamiento, pero pues la idea es tratar de hacer un pequeño abordaje de ellos. Voy a compartir pantalla entonces con ustedes para ver si me confirman que se está compartiendo y poder iniciar la presentación. Está en proceso, ya te confirmo, sí, ya la vemos perfectamente. El problema es que sigo fantasma, no, ahí estoy más o menos. Ahí estás. Más o menos, bueno. Entonces, sí, sigo un poco fantasma, esperemos a ver si se arregla un tricito la señal de la cámara. La idea de hoy entonces es presentar un poco, hacer una pequeña revisión histórica. A mí me gusta muchísimo la historia, me parece que necesitamos saber de dónde venimos, para dónde vamos, y creo que es importante también en este aspecto conocer esa parte de lo que tiene que ver con los agentes microbicidas. Por otro lado, también conocer esa definición, porque existen de pronto muchas definiciones paralelas, pero pues no tenemos esa claridad acerca de ello. Conocer algo de los agentes que hacen parte, de las clases de agentes que hacen parte a esta clasificación de microbicidas, cómo actúan, y realmente lo más importante de todo esto, aparte de conocerlos, es saber por qué algunos no han sido eficaces, por qué efectivamente la ciencia desde la parte de la biotecnología ha tenido que trabajar como un reto importante a superar cada vez más, porque hay unos microbicidas que no han sido efectivos, que incluso aunque utilicen compuestos muy potentes, no ha logrado su objetivo. Y quiero también acercarlos un poco a algo de lo que estamos trabajando en el grupo de investigación en la universidad, que es la aplicación de la nanotecnología, o sea, la nanotecnología aplicada a la microbiología, que es algo súper importante, digamos que se puede decir que es emergente frente a todos estos procesos que estamos haciendo, y espero que sea bastante llamativo para ustedes. Entonces, simplemente para tener una idea de lo que hacemos, de por qué estamos aquí con todas estas situaciones que vivimos día a día, referente al manejo y al control de los microorganismos, que creo que en este momento ya todos tenemos un poquito más de conocimiento con todo lo que nos está pasando con la pandemia, pero es importante saber que esto no pasó ahorita, esto viene, digamos que esta lucha contra los microorganismos o contra lo que se podría conocer como infección viene desde hace mucho tiempo. Entonces, desde que la humanidad es humanidad, digámoslo así, ha empezado a tratar de controlar eso que en aquella época podría ser llamado infección, o podríamos acercarnos a ello, y lo relacionaban con algo como malsano, con los gases, con los olores nauseabundos que en los siglos cercano al siglo 1000, 1100, pues digamos que podría no conocerse de dónde provenían ese tipo de olores, pero que eran molestos, digamos que eran inadecuados para el momento, y la gente no podía convivir con eso. Es por eso que realmente en aquella época la humanidad pues empezó a tratar de controlarlos, y muchos de los controles que iniciaron fue sobre todo controlando, por ejemplo, la descomposición de las comidas, la descomposición de los derivados cárnicos, que sabemos que en aquella época no existían neveras como para mantenerlos, y entonces empezaron a tratar de utilizarlos controlando
controlando con algunas sustancias, como por ejemplo haciendo la desecación o condimentos o procurando el ahumado de estas carnes para que duraran un poco más. También digamos que uno de los maestros en ese tipo de conservación de materiales, pues sabemos que son los egipcios. Ellos, a través de la utilización de bálsamos, de sustancias como el alquitrán, buscaron conservar los cuerpos de las personas pues fallecidas, no solamente para pues toda la parte histórica que sabemos de conservar el cuerpo como tal, sino también de evitar esa generación de malos olores, que era lo que se hacía en aquella época. Yendo, digamos, avanzando un poquito más, empezaron a tratarse de utilizar cosas para controlar los malos olores y empezaron a utilizar, por ejemplo, sahumerios que utilizaban incienso, mirra, asfalto, en fin, una serie de sustancias, y eso lo hacían no solamente desde la parte de control, podríamos decir, de enfermedades, sino también desde esa parte mística, mágica y religiosa que se relacionaba con el proteger a una población de esa posible invasión de una enfermedad que para aquella época era pues una plaga, algo como un designio de sus dioses o de Dios, que era malo, que era maligno y que debían evitarlo. Y una de las cosas era utilizando este tipo de inciensos, sahumerios para proteger la casa y alejar como los malos espíritus y las malas energías que hubiera en ese sitio. Pero de paso, pues también las enfermedades. Una de las cosas que sabemos que siempre ha utilizado la humanidad para, digamos, no solamente para calentarse ni para hacer la cocción de los alimentos, también lo empezaron a utilizar para el control de estos olores, generando hogueras, generando las quemas de muchas cosas. Pensaban que podían ahuyentar como la presencia de enfermedades y empezaron a utilizar cada vez más el fuego en forma de hogueras y de quemas de materiales, de todo lo que tuvieran a la mano. Asimismo, en las civilizaciones que nos precedieron, que eran, digamos que sabias en su momento en tratar de hacer cosas para controlar este tipo de posibles generadores de enfermedades infecciosas, pues también está algunas sustancias que utilizaban para, por ejemplo, evitar la fermentación del vino. La fermentación más allá de lo que se conoce en este momento, pues como la bebida que se conoce actualmente. También empezaron a utilizar la quema de muchas cosas, como por ejemplo la ropa de la gente que estuviera enferma y que moría de una enfermedad en particular. Empezaron a utilizar estas quemas y allí, por ejemplo, nace ese término que ahorita está muy en boga, que lo conocemos, que todos creo que ya lo tenemos manejado hasta digamos que hasta el cansancio, que es cuarentena. Desde aquellas épocas empiezan a hacer ese término porque empezaban a aislar a las personas de, digamos, las personas enfermas que posiblemente podían transmitir dichas enfermedades, las alejaban de las poblaciones más o menos a lo largo de unos 40 días. Perdón, es por eso que sale el término cuarentena, particularmente sobre todo con enfermedades tan antiguas como la viruela, la lepra, que eran enfermedades muy identificables, muy marcadas y que hacían pues que las personas de una población fueran como casi discriminadas, si podremos decir de esa manera, para alejarlas, para no contagiarse ellos mismos. Y de ahí empieza a aparecer ese término. Y esto lo estoy diciendo más o menos en el siglo XIII. Empezaron a hacer este tipo de cosas y los mantuvieron. Posteriormente aparece algo importante, así como que marca un punto importante en el control de enfermedades a partir de utilizar algunas sustancias, y es cuando nace, más bien se reconoce los beneficios del cloro como elemento que posiblemente destruye microorganismos, y asimismo del oxígeno, que entonces empiezan a identificar que estos dos elementos apoyaban o digamos que servían un poco a ese proceso de desinfección. Pero vuelvo, insisto, que creo que en aquella época el término infección no era conocido, no se sabía qué significaba. Solo más o menos a mitad del siglo XIX, casi llegando al siglo XX, es cuando el término infección o enfermedad infecciosa empieza a aparecer, y empieza a aparecer también a su vez cómo se utilizan sustancias para empezar a controlar esas posibles infecciones.
Es entonces cuando empiezan a hacer realmente como ese primer enlace de la biotecnología, que también para aquellos tiempos no se le asegura, no se le daba ese nombre, y la química empieza a ser como esa ciencia fundamental a través de la cual se empezaron a generar o a diseñar compuestos para empezar a controlar estas infecciones. Por ejemplo, nuevamente los malos olores, que creo que es una de las cosas que siempre relaciona el ser humano con la posible presencia de alguna infección, para evitar la descomposición de alimentos, del material biológico, que era algo que para aquellas épocas no se sabía tener. Y entonces empiezan a utilizar también como prácticas que para nosotros en este momento podrían ser prácticas muy comunes, como por ejemplo abrir las ventanas, dejar circular el aire. En aquella época no se relacionaba con un proceso saludable, y empezaron a darse cuenta que al circular el aire, al que hubiera un poco más de oxigenación de los ambientes, por lo menos bajaba la presencia de algunas enfermedades. Empezaron a utilizar sustancias, ya les mencioné, cloro, oxígeno y también el azufre. Y uno muy importante, el vinagre, es uno de los compuestos y elementos más utilizados en estos procesos. Y asimismo aprovecharon las bondades de la sal marina, pues que proviene de los mares, y que se dieron cuenta que era súper útil en ese proceso de controlar infecciones y diseminación, porque lastimosamente en aquella época, en esos años entre 1500 y 1800, digamos siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, existió entonces el transporte de esclavos, de personas desde un continente a otro, y ahí se generaban la contaminación, no contaminación, más bien el contagio de muchas personas por estar en ese hacinamiento que venía en los barcos. Pero el apoyo de utilizar la misma sal marina o el agua que provenía de la sal para lavar todos estos barcos que traían tanta gente hacinada en un solo sitio, pues se dieron cuenta que como que eso controlaba un poco el contagio y la diseminación. Aparece ya un poco más, digamos que un poco más elaborada el manejo de estos elementos que les estaba mencionando. Entonces ya no aparece el cloro como cloro solamente, sino como un compuesto como el hipoclorito, por ejemplo, hipoclorito de calcio, con el cual empezaron ya a organizar un poco el tratamiento de ciertos materiales para controlar la desinfección, que creo que era el objetivo principal en aquella época. Entonces vemos, digamos que revisando así muy rápidamente lo que tiene que ver con lo que ha hecho la humanidad por llegar a ese reto, por cumplir ese reto de tratar de controlar las enfermedades, pues ha avanzado, podríamos decir que lentamente en los primeros años, pero en los siglos XVIII, XIX, XX y el que ya estamos andando, realmente se ha iniciado, se ha impulsado ese manejo de sustancias, y esto, digamos que lo podemos decir que viene relacionado con lo que ha trabajado la ciencia para eso, y la ciencia con personas incluso que no trabajaban para la ciencia, pero que de pronto empezaron a darse cuenta que podría ser muy útil para las poblaciones lograr obtener compuestos que sirvieran para este proceso. De acuerdo con todo eso, y ya para, digamos, ir al tema, al punto, todo esto sirve para ver cómo la humanidad sí ha trabajado, sí ha buscado obtener ese control de esas infecciones, pero claro, avanzando se dieron cuenta que estas infecciones realmente eran provocadas por unos agentes particulares, que eran los agentes infecciosos. Dentro de esos agentes infecciosos se empezaron a identificar a través del siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX y XXI, la mayoría de agentes que conocemos en la actualidad. Entonces identificaron las bacterias como agentes característicos, los parásitos como por ejemplo las amibas, que son muy comunes, los hongos y los virus.
Todos ellos con esa particularidad. También entonces nace el término sobre el cual empezaron realmente a utilizarse compuestos para defenderse contra esos microorganismos. Y es así como nace el término sobre el cual esta charla tiene, digamos, se centra, que es el término, la definición de agente microbicida, que es, se podría definir, más bien podríamos decir, sé que hay muchas definiciones que podrían encontrar, pero que podríamos irnos a la más sencilla de todas, que es una sustancia o proceso que destruye microorganismos de cualquier tipo. Y también mucha gente los conoce como germicidas, porque también a todos estos agentes los denominan gérmenes, que es un término un poco más común, un poco más coloquial para definir el término microorganismo. Es así entonces como se empieza a buscar estrategias para poder empezar a defendernos contra ellos. Se empiezan a crear agentes microbicidas para ese proceso. Y entonces empezamos digamos que a conocer diversas presentaciones, diversas formas. Tenemos entonces algunas clases de estos microbicidas que a través de los años se han ido perfeccionando, se han ido elaborando y mejorando de acuerdo al trabajo que ha hecho la ciencia desde el área de la química, la biología y claro, ya en forma como articulada desde la biotecnología. Entonces tenemos a los desinfectantes, que en este momento, como les digo, creo que es cuando más los hemos nombrado, cuando más los hemos conocido. Los antisépticos, que también es un término que se relaciona con también el proceso de desinfección. Como decía Lorena al inicio, los antibióticos, que son creo que uno de los más conocidos, y otros que ya van dirigidos como a un germen o microorganismo específico, como son los antiparasitarios, los antimicóticos y los antivirales. O sea que cada uno va dirigido específicamente a un agente infeccioso, a un microorganismo, a un germen, como les estaba diciendo anteriormente. Entonces, digamos que la humanidad y la ciencia ha ido trabajando no solamente para crear y mejorar esos agentes, sino incluso para especificarlos, para darles una especificidad de ataque, ya a un agente en particular, como lo vemos aquí. Todos estos clasificación que les mostré, digamos que podría variar, podría presentarse de dos formas, de acuerdo al efecto que hacen dentro de los microorganismos. Ese efecto digamos que tiene viene desde dos lados. Uno se llama el efecto microbiostático y otro se llama el efecto microbicida propiamente dicho. El efecto microbiostático es cuando un agente de todos los que hemos nombrado exhibe o muestra, más bien evita que un microorganismo crezca, pero no lo destruye, o sea, no lo mata, como que controla su crecimiento, pero no lo destruye en su totalidad. Y por otro lado tenemos de cualquiera de los otros que les mencioné anteriormente, los microbicidas. Ellos, en este caso, son agentes que sí definitivamente destruyen el microorganismo desde el momento que tienen contacto con él. Esas son las dos formas. Cualquiera de los que mencioné anteriormente o actúan como microbiostáticos o como microbicidas, dependiendo de cómo se hayan venido diseñando o generando a medida que se han venido, digamos que elaborando y generando a través del tiempo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Me escuchan bien? No sé yo sé que la cámara estaba fallando, pero no sé si vamos bien. Yo he escuchado muy bien, pero quiero, para romper un poquito el hielo, voy a preguntarle. Señora, claro, perfecto. Quijano nos dice que escucha muy bien. ¿Quién más nos quiere escribir que están atentos? No se me vayan a dormir, la charla está muy interesante. ¿Quién más me quiere confirmar que escuchan bien? Si alguien tiene una preguntita hasta ahora de lo que llevamos para no esperarnos hasta el final, porque a veces se pierden en el camino las preguntitas. Listo, Lourdes Cárdenas nos dice que bien, Johan Steven Rodríguez también, perfecto. Sí, esto es muy importante lo que la profe Angélica nos está diciendo. En la medida que ustedes sientan que van teniendo curiosidad sobre cosas, de una me escriben
y aquí yo le voy pasando el dato a la profe y de pronto en algún momentico que ella me dé el espacio voy haciendo la pregunta también. Listo, súper interesante, doctor David. Emily Charry dice que todo perfecto. Listo, mi profe, yo creo que podemos continuar. Así Listo, un momento de pronto de relajación, pero Angélica, de pronto sí tengo una pregunta y es con todo el tema ahorita de que nosotros ahorita tenemos que usar el alcohol, ¿cierto? Y sí. finalmente, obviamente, inhibe el crecimiento de virus. ¿Es efectivo? O sea, ¿realmente lo estamos usando adecuadamente? O sea, porque generalmente yo pienso que lo mejor es lavarse las manos, pero pues de pronto tú puedes hacer algún comentario adicional. No, claro que sí, claro que sí. Primero que todo, lavarse las manos, porque el lavado de manos me elimina o en un porcentaje bastante alto la cantidad de microorganismos que yo estoy transportando en mis manos, ¿cierto? Es el primer sitio que yo más tengo donde se van a adherir los microorganismos, porque al fin y al cabo la mayoría que hacemos es tocarlo. Es inevitable para nosotros coger lo que encontremos. Entonces los microorganismos, el primer sitio que van a llegar es a las manos. Lavarse las manos muy bien lavadas con un jabón, digamos que el proceso iniciaría con un jabón normal, luego un jabón antibacterial, muy bien, digamos que el proceso que siempre nos han mostrado cada vez más que debemos hacer demorarnos en cada paso, en la palma de la mano, en el dorso, entre los dedos, las uñas, porque además las uñas son un sitio súper transportador de microorganismos. Yo he hecho pruebas en las cuales simplemente sembramos el borde de la uña y no nos imaginamos cuántas cosas hayan ahí. Claro, en algunas ocasiones, ¿qué pasa? Yo digo que en la mayoría, nuestros microorganismos que están ahí, digamos que nos dan una protección, hacen parte de nosotros y nos están protegiendo de otras cosas más complicadas. En este momento, como lo que estamos viviendo es un agente infeccioso mucho más potente y desconocido, pues nuestros microorganismos que conviven con nosotros en nuestras manos o en nuestra piel no es lo suficientemente potente para detenerlo, y es allí donde tenemos que ayudarlo con la utilización del lavado de manos y con la utilización del gel antibacterial, que en este caso el gel o el alcohol que tienen un porcentaje bastante alto, no es el alcohol antiséptico que ustedes se dan cuenta que se utilizaba antes o que todavía tenemos el 70%, se ha subido el porcentaje, se ha aumentado en la mayoría de los geles antibacteriales, tiene como 90%, precisamente para buscar la destrucción total de cualquier microorganismo, que ya les voy a explicar esa parte, pero digamos que adelantándonos un poquito, sería la destrucción de un agente muy patógeno que causa mucho daño, diferente a los otros agentes que, aunque no nos causen mucho daño, pues también al fin y al cabo se destruyen. Pero sí es súper útil y lo que estamos haciendo es correcto, hacer toda la protección que se hace con lavado de manos, con el aplicar el alcohol en las suelas de los zapatos, mantener la protección que ya sabemos, con las caretas, con los tapabocas, todo sigue siendo útil porque pues estamos tratando de evitar que llegue a nosotros ese agente que en este caso está en superficies, está haciendo parte de algunas personas que pueden ser portadoras, está también en sitios en este momento incluso está la evaluación de si se puede mantener en el ambiente un cierto tiempo vivo, por lo cual pues digamos que estaría el riesgo de que aunque no tengamos personas al lado, si no utilizamos la mascarilla o el tapabocas, pues si está en el ambiente, de pronto puede haber el hecho de que nos podamos infectar. Entonces, cualquier método de prevención para evitar que llegue a nosotros es útil, y más hablando de estos agentes que estamos tratando hoy, pues muchísimo más que sea un agente efectivo que logre destruir este tipo de microorganismo que afortunadamente todavía es susceptible a estos agentes microbicidas, porque les voy a contar más adelante que hay unos que ya no son tan, digamos, no lo toleran tanto y han superado esas defensas, y por eso estamos en riesgo de muchas otras cosas, incluso más complejas que el mismo, que lo que estamos viviendo con el SARS-CoV-2 en este momento. Profe, tenemos 3 preguntas súper relacionadas y me permite interrumpirte para leer. No te preocupes, tranquilo. Bueno, Leonardo Quevedo dice, si es tan efectivo el microbicida, ¿por qué seguimos usando el microbio estático?
se relaciona con la siguiente del profe Daniel Llamosa. Dice, bueno, y entonces, ¿en qué aplicaciones es mejor emplear un microbiostático? Y hay otra pregunta también relacionada de Amy Charry. Dice, ¿cada cuánto se recomienda después de la aplicación del gel antibacterial nuevamente el lavado de manos? Bueno, la primera pregunta de Leonardo, creo, se me olvidó. Sí, Leonardo, sí, claro. Leonardo. Sí, es bastante complejo, pero lo que pasa es que con un solo microbicida no es suficiente. Y ahorita les voy a contar por qué hay tantos, porque así igual de la cantidad de agentes que tenemos microbicidas, tenemos una muy buena cantidad de microorganismos, una variada presencia. Yo les mencioné, tenemos hongos, tenemos virus, tenemos bacterias, tenemos protozoos, y no todos reciben o son receptivos a la agente microbicida. No todos reaccionan igual. Puede que algunos toleren algunas acciones microbicidas, y por eso debemos irnos por el otro lado, utilizar un microbiostático que le detenga el crecimiento. Pero ¿qué pasa con ellos? Lo que pasa es que no los dejan crecer y les afectan como funciones fisiológicas importantes. Un ejemplo, que puedan hacer el proceso de respiración. Como cualquier ser vivo, muchas de las células que hacen parte de estos microorganismos necesitan respirar, y si yo le bloqueo la respiración, pues se mueren de alguna manera. No lo estoy destruyendo así como tajantemente, pero sí lo llevo a un límite de supervivencia en el cual ya no va a tolerar. Pero eso se da porque no todos los microorganismos reaccionan igual, no todos tienen esa capacidad, y eso hace que ahí va otro reto que estamos hablando, que la ciencia y la biotecnología tenga que buscar diferentes caminos. Así como todo lo que conocemos en la vida, no todo funciona con un solo camino, sino que toca buscar diferentes vías que lleven a un mismo objetivo, que sería destruir el microorganismo, pero buscando diferentes caminos, porque no todos reaccionan igual. Y ahorita, dentro de lo que les voy a comentar más adelante, pues tenemos muchas cosas que nos da para ver efectivamente por qué los microorganismos no reaccionan todos igual a este tipo de procesos. Entonces, para hacerles un recuento muy rápido de qué existe en este momento que es microbicida y qué puede ser microbicida y microbiostático, existe algo que definitivamente sí es microbicida, y que aunque no se utilice completamente en todo, porque pues no es posible, se utiliza más en las cosas más importantes, que es los procesos que se llaman esterilización. Este proceso de esterilización es completamente microbicida, o sea, destruye cualquier tipo de microorganismo cuando se aplique en un ambiente, en una superficie, cuando se utilice para ello. Y es por eso que incluso es tan importante que tenemos una gran cantidad de métodos de esterilización para el mismo objetivo, destruir microorganismos. Tenemos esterilizaciones con bajas temperaturas, con altas temperaturas, con agentes físicos, con agentes químicos, con vapor de agua, sin vapor de agua, en fin, hay una cantidad de cosas que hacen que logremos ese objetivo final. Pero todo lo que busca es eso, destruir. Tenemos otros que son unos que conocemos muchos, de los que estábamos hablando, que son los desinfectantes, antisépticos, y los otros que van como dirigidos de manera específica a agentes infecciosos. Dentro de los desinfectantes y antisépticos tenemos algo que creo que ustedes han oído mucho, y es esto que está aquí. Destruyen el 99.99%, o sea que el 100% no me destruye el 100%. ¿Pero qué busca el desinfectante? Destruir los microorganismos que nos causen daño, porque es claro, o bueno, digamos que más bien para todos nosotros convivimos con muchos microorganismos en nuestra piel, en nuestras mucosas, pero ellos nos hacen un bien, son esos microorganismos benéficos que deben estar allí para ayudarnos como a controlar otros que sí podrían llegar a afectarnos. Pero la desinfección que busca destruir la mayoría de los patógenos, o sea, los que nos causan daño, y que, bueno, si van algunos que no causen daño, bueno, no importa, pero que no se destruyan la totalidad, eso es importante.
Los antisépticos son un tipo de sustancias químicas que hacen una función de desinfección. Lo que pasa es que, para aclarar un poco el término, desinfectante son todos, pero desinfectantes son los que se utilizan en superficies, en los pisos, en los suelos, en las superficies inertes. Antiséptico hace un proceso de desinfección, pero es el que utilizamos en las superficies vivas, o sea, en nuestra piel y en nuestras mucosas, y busca eliminar al máximo todos los microorganismos, pero aquellos que nos causen daño, que puedan afectarnos. Y dejando de pronto un pequeño porcentaje, un 0.01% de aquellos que pueden ser benéficos todavía para nosotros e incluso que, digamos, no nos causen mucho daño. Y por el otro lado tenemos los que son ya dirigidos a cada uno de los agentes, los antibióticos, que son dirigidos a bacterias, los antiparasitarios, que son dirigidos específicamente a parásitos, los antimicóticos, que son para hongos, y los antivirales, que aunque no hacen la tarea de destrucción total, sí tienen una tarea particular cuando se pueden utilizar, porque cada vez que hemos aprendido con este virus que tenemos rondándonos, hemos aprendido mucho, y es que el virus no se puede tratar con mecanismos que lo destruyan, sino debemos controlar los síntomas y buscar algún tipo de agente que evite que entre en el organismo, como por ejemplo estos agentes estos agentes desinfectantes, como el que nombrábamos, la gel antibacterial, el alcohol, y bueno, ahorita les voy a mencionar algunos. Una pregunta que decía Emi era ¿cuánto tiempo se tiene que tardar? Se dice más o menos que uno se debe lavar las manos, dejar que se sequen, aplicar el gel antibacterial y esperar 2 o 3 horas para repetirlo. Es una práctica que en este momento casi que es necesario hacerlo si yo estoy expuesto mucho tiempo a eso, si yo soy de esas personas que estoy en el ámbito hospitalario, que tengo que estar en contacto con mucha gente y que amerita que esté protegiéndome. En las personas que de pronto, como nosotros estamos en casa, estamos permanentemente, llamemos que protegidos, cuidados, la aplicación del gel puede ser mucho más larga porque no estamos en una exposición tan constante, pero para las personas que definitivamente deben salir, están en el exterior, digamos en el transporte público, en un ambiente de mucha gente, sí, que tienen que tratar con público y demás, pues es mejor mantener esa protección utilizando ese gel cada 2 o 3 horas para mantener esa barrera de protección, esa barrera que evite que el virus, en particular que se está convirtiendo, más bien que se convirtió en la pandemia que conocemos, pues no nos vaya a afectar. ¿Qué pasa con todos estos microbicidas? Tenemos los que les estaba mencionando, los que se aplican en superficies, ambientes, que sirven para las superficies y para todo lo que es, digamos, superficie inerte, y los otros que son todos los que nosotros nos tomamos cuando tenemos una infección y el médico nos formula, que son los antibióticos, antiparasitarios, que ellos básicamente se pueden aplicar externamente o se pueden consumir o ingerir y que van por toda nuestra sangre a todos los sitios de nuestro cuerpo para buscar el agente infeccioso que está causando el daño y destruirlo. Esa es la tarea de ellos. Y digamos que es parte del proceso de cómo llegan y cómo atacan, que es importante saber cómo es el camino que toman, ¿no? Porque no solamente es decir, listo, tengo el microbicida o el antibiótico, el antiparasitario, sino saber cómo hago ese proceso. Y este proceso, digamos que aunque nosotros conozcamos todos estos agentes, quienes nos dan la vía de saber cómo lo tomamos, cómo lo consumimos, cómo lo hacemos, pues definitivamente es el médico que hace su tarea. Para, digamos que mostrarles algo muy rapidito de ¿quiénes atacan qué? Digámoslo así, ya les había mencionado, los antibióticos se centran en las bacterias, que son unas células, son células que son como unas células que van evolucionando con el tiempo, que son un poco más, no podríamos decir inferiores, pero son menos evolucionadas que las células que nos conforman a nosotros, que son unas células un poco más superiores, si lo podemos llamar así. Y los antibióticos atacan cualquier parte de aquí. Esta es una bacteria muy sencilla y atacan cualquier sitio de estos. Y los antivirales, que su tarea es atacar los virus, como ya lo venimos sabiendo, lo hemos venido más bien escuchando. Los virus tienen muchísimas formas, pero son hasta muy sencillos. Un virus no tiene
gran cosa, tiene una información genética, tiene unas proteínas que lo protegen y algunos tienen una capa adicional. No tienen nada más. ¿Cuál es la tarea del antiviral? Básicamente el antiviral tiene que bloquear donde el virus llega, bloquea como la entrada en algunos momentos a la célula que va a afectar. Los virus, por ejemplo, respiratorios atacan células respiratorias y otro tipo de células cuando ya están dentro del cuerpo. Pero la tarea de algunos antivirales es evitar que llegue, evitar que empiece a utilizar las células a donde llegan para replicarse, que es, digamos, el proceso que hacen es como aprovecharse de la célula que están infectando para generar nuevos virus. Esa es la tarea de los virus y entonces los antivirales tratan de evitar eso, no necesariamente destruyéndolos, pero sí bloqueando que se repliquen y que se produzcan más virus y más virus que sigan infectando a esa persona. Pero antes de que sigamos, tenemos varias aquí manitos levantadas. Listo, y varias preguntas. Entonces, no te preocupes. Yo me permito interrumpirte, pero creo que es mucho más dinámica la charla si lo hacemos. Sí, tranquila, no te afanes, esa es la idea. Bueno, entonces, por aquí, el primero que levantó la mano es Joseph Eric. Te voy a abrir el micrófono para que puedas hacer tu pregunta, Joseph. Ah, ya bajó la mano. Karen Vanessa, la segunda. Ahí tienes abierto tu micrófono. Karen Vanessa. Cerró el micrófono. Bueno, el profe Daniel Llamosa también tiene aquí abierto el micrófono para que pueda hacer su pregunta. Pueden hablar sin problema, porque los veo con la manito levantada. Sí, no, nada. Profe Daniel, ¿tienes ahí el símbolo de pregunta? Nada, bueno, Gustavo Barrera, abierto tienes el micrófono para que puedas preguntar sin problema. Gustavo, hola. Nada, Gustavo tampoco. Vamos a ver entonces, Lady Ávila, ya te abrí tu micrófono, Lady. Bueno, seguramente son errores de ellos que me han levantado la manito y me han puesto el símbolo de la pregunta, entonces me quedé yo ahí pensando. Pero en el chat sí tenemos otra pregunta. Listo. Por aquí dice que Germán Méndez dice, entonces ¿hay alguna diferencia entre microbicida y antibiótico? Y hay otra pregunta que me pareció muy pertinente y la hace también Germán. Dice, entonces, con respecto a los virus, ¿sería viricida o eso no existe? Pues la palabra podría ser, si vamos etimológicamente hablando, claro, puede ser virucida o viricida, claro que está correcto, es totalmente válido. Y digamos que no estamos pensando siempre en cuál sería la palabra perfecta, pero sí antiviral o virucida. Lo que pasa es que si lo utilizamos como con la connotación de que es un destructor de virus, llamémoslo así, lastimosamente no hemos logrado llegar a eso, a que los virus dentro del cuerpo puedan ser destruidos o atacarlos de la manera como si se atacan las bacterias o los protozoos o los hongos. Entonces, por eso es más como el término sería, el adecuado es antiviral, porque es un microorganismo que trata de bloquear cómo el virus produce la infección, más que llegar a destruirlo de una, porque lastimosamente, aunque son muy sencillos los virus, es mucho más difícil atacarlos desde adentro. Entonces, lo que se ataca más bien es lo que produce, o cómo puedes llegar a evitar que llegue a su célula y la destruya. Eso es como lo que más se trata de hacer el antiviral. Y en la primera, que ya se me olvidó, la primera pregunta antes de la de virucida era si el antibiótico y el microbicida eran lo mismo. Ajá, sí, exacto. Sí, efectivamente, un antibiótico es un antimicrobiano, es un agente microbicida, porque lo que está buscando es destruir un tipo de microorganismo. ¿Cuál? Particularmente las bacterias. Esa es su tarea. Es tanto los como los antimicóticos, los antiparasitarios. Su tarea es ir, ahí sí de manera específica, a un agente, que en este caso sería un parásito, un hongo o en una bacteria, y destruirlos,
ese sería un tipo de microvicida, pero tiene su huésped, o no su huésped, se me olvida la palabra, como su célula objetivo, que sería en este caso, por ejemplo, una bacteria. Entonces sí, hacen parte de lo mismo. Podríamos decir que está dentro del mismo término. Ya yéndonos un poquito más adelante para que no perdamos esta parte del tiempo, es preguntarnos por qué algunos agentes microvicidas no han sido tan eficaces. Y creo que esa es parte de por allá la primera pregunta que nos habían hecho, del por qué unos funcionan y otros no, por qué unas cosas como que hay que modificarlas, cambiarlas, y por qué otras no. Resulta que a medida que pasa el tiempo, algunas bacterias, algunos virus, como lo conocemos en este momento, y algunos protozoos en particular, han generado estrategias para defenderse, porque como cualquier ser vivo que conocemos, busca la supervivencia. No solamente nosotros como un organismo superior buscamos la supervivencia, sino las bacterias, los virus, incluso los protozoos buscan defenderse y generan nuevas estrategias dentro de ellos para evitar ser destruidas. ¿Y ser destruidas por quiénes? Pues por estos agentes microvicidas. Entonces, allí es donde esas estrategias que ellos generan los vuelven más patógenos, los vuelven más destructivos. Como les mencionaba al inicio, patógeno sería la generación de, digamos, la capacidad de generar daño o patología de algún microorganismo. En este caso, esas estrategias que ellos van produciendo, pues las hacen para no dejarse destruir, para no dejarse matar, si lo llevamos a la palabra correcta. Y esa cantidad de estrategias han hecho que tengamos nuevas generaciones de microorganismos más difíciles de destruir, más potentes. Y eso ha pasado por muchas cosas. Digamos que han creado nuevas estrategias para defenderse desde muchos puntos de vista. Por decirles de alguna manera, una bacteria que en algún momento era una bacteria que era benéfica para nuestro cuerpo, puede adquirir la capacidad de producir una toxina, que no todas las bacterias producen toxinas. Y en el momento que hace eso, que adquiere esa capacidad y empieza a producir la toxina, se vuelve una bacteria dañina, una bacteria mala, una bacteria que nos causa daño. También hay una cosa que ha causado que los microorganismos se busquen defenderse, y es el hecho de que nosotros, lastimosamente digo todos nosotros como especie o como seres humanos, hacemos algo que no debemos hacer, y es utilizar el consumo de muchos de estos microvicidas, antibióticos, antimicóticos o antiparasitarios incluso, sin una prescripción médica, sin saber por qué, ni saber cuánto consumo, ni saber, sino simplemente conozco un antibiótico y digo, ay, esto me sirve, me lo voy a tomar, y me lo tomo por 3 días, por 2 días, por un día. Incluso he conocido gente que se toma un antibiótico un día y dice, ya estoy bien. Pues resulta que esa práctica que hemos venido haciendo desde hace no sé tantos años, 50, 40 años, eso ha hecho que las bacterias, a medida que las bacterias, algunos virus y protozoos, a medida que nosotros vamos consumiendo estos microvicidas de a pocos, es como si los estuviéramos acostumbrando al compuesto químico que contienen. Es como que yo le doy un poquito, la bacteria lo va reconociendo, va buscando la estrategia para defenderse, y cuando ya lo voy a utilizar de verdad, de una manera completa, resulta que ella ya sabe cómo defenderse contra ese compuesto y ya no le hace, perdónenme la palabra, la expresión, ya no le hace ni cosquillas, ya no le va a afectar. ¿Por qué? Precisamente porque estamos haciendo algo erróneo, algo que no debemos hacer, y es esto. Otro proceso es que a través de muchas cosas, ustedes también han oído mucho la palabra, digamos, cada vez se suma más a esto de, por ejemplo, el SARS-CoV, la palabra mutación. Es que el virus mutó, es que la bacteria mutó, cambió. ¿Qué significa eso de mutación? Básicamente es cambiar de la forma como se generó al inicio. Una bacteria, un hongo, un protozoo nace, si se puede decir, cuando se genera como nuevo, tiene una información genética propia, viene con una información. Algo en el ambiente puede hacer que esa información genética cambie, lo que sea. Por decirles un ejemplo, la radiación, alguna radiación de algún ambiente, la radiación solar, algún compuesto químico que hace que cambie esa información genética, y ahí es cuando decimos que
esa bacteria, ese hongo mutó. Y al mutar, es otra bacteria, es una bacteria modificada, es un hongo modificado que va a mostrar propiedades totalmente diferentes y que ya no va a ser reconocida. Hablando de nuestro cuerpo, por ejemplo, ya no vamos a reconocer eso que inicialmente ya lo conocíamos, pero cambió, es como si fuera otra cosa diferente. Eso es lo que pasa cuando ya no va el mismo agente microbicida que lo atacaba antes, ya no lo va a poder atacar porque ya cambió. Y otra cosa que también está ocurriendo en este momento es digamos que a medida que estamos utilizando desinfectantes, antisépticos, antibióticos, todas estas sustancias tienen que ir a parar a algún lado, ¿cierto? Cuando lavamos los pisos, cuando lavamos las superficies, utilizamos hipoclorito, utilizamos, no sé, cresoles, utilizamos ácidos incluso, todo eso va a la cañería, todo eso va con mucha agua, claro, pero va a la cañería. Y eso terminará en algún sitio, en algún momento, acumulándose generalmente en donde termine la cañería, en donde termine esas tuberías, que muchas veces son afluentes hídricos, un río, y ese río va a tener una vegetación alrededor. Ahí va a quedar acumulado muchos de esos compuestos químicos que nosotros hemos eliminado y que siguen activos en alguna, digamos que en algún nivel, y eso hará que sigan incluso afectando esa misma cantidad de microorganismos que están allí. Y eso hace también que cambie mucho el ambiente, que cambie digamos que el sitio donde se encuentran, hace que ese ecosistema donde haya llegado empiece a cambiar, porque ya va a tener acumulación de sustancias que antes no tenía. Y eso realmente en este momento creo que también es uno de los problemas ambientales que tenemos. La difícil remoción de todos estos elementos, todos estos compuestos químicos que utilizamos para nuestra protección, pero que terminarán en algún lado y terminan siendo eliminados como de una manera errónea, de una manera que no debe ser. Es por eso que entonces muchos de estos compuestos que les estaba mencionando dejan de funcionar, dejan de servir, y ahí es donde la biotecnología empieza a hacer su tarea, empieza a buscar, bueno, busquemos otra estrategia por donde sí les lleguemos a estas nuevas bacterias, a estos nuevos protozoos, a estos nuevos microorganismos, para buscarles el lado flaco, el nuevo lado flaco, digo yo, para poderlos atacar, porque esa es la mejor manera que podríamos llegar a hacerlo. Pero eso no es de la noche a la mañana, eso se demora. Y ahí es donde la biotecnología roja, pues es donde realmente está centrando sus esfuerzos, está haciendo esa tarea importante. ¿Cómo lo está haciendo? Pues digamos que de muchas formas. Está tratando de crear nuevos desinfectantes, como conocemos, ustedes han visto que siempre nos promocionan, bueno, apareció este nuevo, que este ataca virus, bacterias, hongos, que este abarca más microorganismos, que tal antiséptico funciona mejor que el otro porque tiene un rango de afectación más grande. También se hacen cada vez mejores, se tratan de hacer cada vez mejores nuevos antimicrobianos naturales, antibacterianos, o sea, nuevos antibióticos que pueden ser a veces extraídos de material natural, que pueden ser a veces creados en una mezcla, que serían semisintéticos, en una mezcla natural y de un compuesto sintético que se le adicione, o que sean netamente sintéticos. Y esa es una tarea que está haciendo muchísimo la ciencia, digamos que la biotecnología, desde, digamos, el aporte en el reconocimiento de nuevas, por ejemplo, nuevas especies de plantas de las cuales se pueda extraer algún tipo de compuesto que sea útil para este tipo de procesos. Y otra tarea importante que está buscando la biotecnología es buscar estrategias y procesos mediante los cuales se disminuyan esos efectos secundarios que están produciendo la utilización de algunos desinfectantes o antimicrobianos, antimicóticos, todos ellos en las personas, pero también los efectos residuales que les mencionaba. Y ese es un reto que la biotecnología tiene cada día y que no es fácil. Muchas personas se preguntan, bueno, pero ¿por qué no es fácil que hagan una vacuna contra el SARS? ¿Por qué tienen que probar esta? ¿Por qué tienen que probar la otra? Porque no es fácil encontrar el punto correcto, no es fácil lograr decir esto, por fin encontramos el objetivo, lo vamos a hacer y lo vamos a, digamos que a dar al mundo como la solución a los problemas. No, hay un trabajo muy largo y muchos científicos, cada uno desde su área, le trabaja a ello, a tratar de encontrar esas soluciones que no son fáciles, pero que la historia nos ha dicho que sí, que es fácil llegar allí y que no es fácil,
pero más bien con esfuerzo se puede llegar y se puede lograr de manera que podamos lograr por lo menos controlar esto que ya tenemos en este momento. Por ejemplo, el hecho de que se hayan logrado generar nuevos desinfectantes para controlar un poco más fuerte el virus, este virus que nos está rondando, pues es un avance en apoyo de la ciencia, la tecnología, la farmacéutica, de muchos sitios para poder aunar esfuerzos y digamos que lograr controlar esto que estamos viviendo en el momento. No sé si ahorita sí tengamos otras preguntas. Estoy tratando de recopilarlas. Bueno, voy a ir de atrás para adelante con las más recientes y les acabo de escribir en el interno a 2 personas que nos habían hecho preguntas para ver si las retomamos o si con las indicaciones que tú nos has dado ya las resolvimos ahorita. Entonces, listo. Bueno, entonces, que son tantas. Bueno, ¿qué tan viable? Pregunta Laura Carrillo. ¿Qué tan viable es implementar la terapia con bacteriófagos para reemplazar el uso de antibióticos y de esta forma evitar la resistencia a los mismos? Uy, eso no es fácil. O sea, puede ser viable, pero no es fácil porque es un trabajo muy, muy largo. Hay que, digamos que el hecho de que se pueda transformar una bacteria, bueno, primero para que la gente entienda que es un bacteriófago, porque no es muy fácil entenderlo, es una bacteria, perdón, es un virus que ataca o infecta particularmente bacterias. Eso es lo que hace. Y el bacteriófago tiene una tarea particular y es transportar información genética entre bacterias, de un lado a otro, ¿sí? Entre ellas. Y lo que nos refiere Laura es que de pronto se utilice un bacteriófago con una información genética particular, por ejemplo, que vaya dirigida a eliminar una parte de información genética que diga para una bacteria en particular que sea dañina, y el bacteriófago ayude a insertar esa nueva información genética y la transforme, y de esa manera, digamos que controlar la posible bacteria que está causando la infección. Y en ese orden de ideas podría ser factible, claro, digamos en el papel está, la teoría está, pero no es tan fácil poderlo manejar de esa manera porque no siempre las bacterias que producen infecciones son las mismas, hay millones y millones que cambian todo el tiempo y eso tomaría de pronto mucho tiempo, aunque como digo, no es que no haya nada que se pueda hacer, pero tomaría mucho tiempo hacer esa tarea con la cantidad de bacterias que existen que son productoras de enfermedades infecciosas. Habría que hacer casi que un bacteriófago definido para cada una de ellas para poder hacer ese control. Entonces, creo que podría ser factible, pero todavía nos faltaría largo camino para llegar allá. Bien, aquí teníamos otro par de preguntas, pero ya les pregunté por interno porque las vi que las íbamos resolviendo y ya. Las 2 personas me dijeron que habíamos resuelto la pregunta durante tu intervención, mi profe. Así que voy a dejarles 1 minuto de silencio a todos para que pongan sus preguntas y si no, recibo en este minutico que les voy a dar a partir de ya. Entonces podemos arrancar. ¿Listo? Son las 5:59, ya no les queda sino 50 segundos para que activen sus preguntas, para que hagan un repaso de esas cosas tan interesantes que estamos hablando con la profe aquí. Creo que la única persona que me hace falta por que me conteste si su pregunta ya fue resuelta o no es Amy. Y me encanta el tema virtual porque me dice que hay 8 de ustedes que no han mirado su computador en los últimos 5 minutos, es decir, 7 personas ya, el 12% de todos los que estamos conectados, 7 personas no han revisado ni el chat, ni han puesto atención, ni han movido su mouse, ni han parpadeado frente a la pantalla, están juiciositos escuchando. Ya son 6, ya son menos. ¿Listo? Esto es una maravilla. Bueno, nada, listo, ya se nos está pasando el minuto, nos quedan 10 segunditos. Por aquí veo otra pregunta que acaba de llegar, de Gustavo Barrera. Bien, Gustavo dice, mi profe Angélica, ¿por qué no hacer investigación y avances para atacar los virus desde adentro?
Yo creo que sí se están haciendo y muchísimo. Yo creo que parte de muchas de las cosas que se hacen, o sea, digamos que parte de muchas terapias que se han tratado de hacer es para tratar de dentro de la célula que los lleva, tratar de destruirlo. Y no es que no se hagan, de pronto sí se hacen, lo que pasa es que no son tan conocidas y porque van hasta ahora como en un proceso de despegue, o sea, llevan tiempo tratándose, pero no es tan fácil porque nuevamente es complejo que el antiviral identifique, llegue a la célula que está infectando el virus, la pueda atacar, como decimos, desde adentro, pero que sí existen procesos en este momento, sí se está haciendo. Lo que pasa es que se está haciendo sobre todo para, digamos, que virus que llevamos mucho tiempo tratando de defendernos de ellos. Un ejemplo, el virus del VIH, que pues desde hace mucho tiempo llevamos se puede decir que una pandemia en su momento al inicio de los años 80, no pandemia, perdón, una epidemia. En aquel momento ya pues se disminuyó un poco la cantidad, pero sigue existiendo, sigue estando y los trabajos siguen, digamos que buscando tratar de destruirlo de alguna manera para que no afecte de la manera que afecta a las personas, pero sí desde adentro. Entonces sí se está trabajando, lo que pasa es que no es creo que muy conocido. Creo que parte de las nuevas, digamos que no conferencias, pero sí estos eventos que den a conocer de esos trabajos que sí se hacen, pero que no son tan reconocidos. Creo que parte de ellos empezaría también por este tipo de cosas importantes, porque sí se están haciendo, lo que pasa es que no son tan conocidos. Importante que Gustavo hizo una claridad sobre su pregunta y por eso me encanta cuando pasan estas cosas. Dice, sí, profe, pero desde dentro del huésped humano. Desde dentro del huésped humano. O sea, sí, básicamente voy a volver a repetir la pregunta. ¿Por qué no hacer investigación? Buenísimo. ¿Por qué no hacer investigación y avances para atacar los virus desde dentro del huésped, dentro del ser humano? Claro, o sea, que el huésped sea el que se defienda de una mejor manera, claro. Digamos que, digamos, mi campo no es tanto la virología, lo reconozco, pero sí es importante reconocer que, digamos, parte del trabajo de potenciar, por ejemplo, el sistema inmunológico y muchas cosas que tienen que ver con ello para que aprendamos a defendernos, nuestro cuerpo mismo se defienda de los virus sin apoyo, digamos, de algún antiviral en particular. También puede ser una estrategia, una herramienta para hacerlo, ¿cierto? El potenciar, porque nuestra defensa importantísima es nuestro sistema inmune y él es el que se tendría que potenciar para aprender a reconocer los virus y a bloquearlos de alguna manera. Ese podría ser un camino, podría ser apoyando nuestro sistema inmune, facilitando que se potencie de alguna manera para empezar a reconocer cada vez más tipos de virus y que nos defendamos de alguna manera. Y creo que eso también lo hemos hecho a través de la historia, incluso desde el primer momento en que se hizo se logró hacer la vacuna contra la viruela, todo el resto de cosas que hemos logrado controlando muchos virus que antes nos tenían azotados y que ya en este momento hemos logrado como humanidad tener una inmunidad bastante alta para podernos defender. Y creo que eso también se ha hecho, nuevamente digo, no es muy rápido, no es que se pueda hacer de la noche a la mañana, pero sí, yo creo que ya se está haciendo, sobre todo desde adentro, pero desde ese punto de vista. No, espero haberme ido un poco por el lado donde quería Gustavo, pero bueno, esa es la idea. Bien, estamos muy activos. Aquí, Luz Alejandra Santamaría, que levantó su manita, yo le voy a abrir el micrófono para que haga personalmente la pregunta. Estás al aire, Alejandra. Buenas tardes, profe Angélica. Buenas tardes. A mí me cuestiona muchísimo la cuestión de los antibióticos y me pareció bonita la pregunta que hacía el señor de que si podemos modificar los virus desde dentro. ¿No sería muy costoso generar una tecnología de ese tipo, como que yo pueda modificar? O sea, ya aparecieron las tijeras, el CRISPR-Cas, ¿sí? Sí. Eso se podría desarrollar para un virus o algún elemento de esa manera. ¿No sería muy costoso?
Bueno, yo creo que eso es parte de lo que les voy a mencionar ahorita más adelante, pero bueno, me puedo adelantar un poquito. Creo que parte de las nuevas alternativas o de las nuevas cosas que se pueden buscar va un poco más allá, tecnologías un poco más avanzadas, como por ejemplo la nanotecnología, que es una ciencia que realmente lleva bastante tiempo, pero que va, más bien se ha mostrado más en algunos campos que en otros, pero en el campo de la salud y en el campo de la biomedicina y por ejemplo, de la parte microbiológica, va mostrándose, va lento, pero yo creo que podría ser un avance en el sentido de, por ejemplo, lograr crear algún tipo llamemos, nanorobot que se pueda programar para que identifique ciertas moléculas particulares de los virus y que los destruya, como tú dices, desde adentro. Esa podría ser esa u otra alternativa, otro trabajo que sé que están trabajando desde muchos otros campos, pero dirigido a ello, para poder hacerlo no necesariamente con algún compuesto químico, pero sí con algún tipo de elemento que pueda apoyar esa destrucción y de pronto a futuro podamos llegar a eso, a utilizar estrategias alternas como por ejemplo, ya no necesariamente compuestos farmacológicos, químicos, sino otro tipo de compuestos como el que les voy a mencionar ahorita que pueden hacer esa tarea. Yo creo que ahí la nanotecnología está en camino de buscar esa estrategia que tú estás mencionando, que puede ser la que ayude a destruir desde adentro los virus, utilizando otro tipo de herramientas para poderlo hacer. Quería adelantarme un poquito para unir este tema, que es precisamente ese nuevo tema que era el que los quería mostrar. ¿Cómo la nanotecnología busca esa alternativa frente a la lucha microbicida o microbiocida? Y entonces, en este caso, para muchas personas, de pronto quienes no conocen qué significa el término nanotecnología, pues básicamente es la aplicación de tecnologías ya conocidas, estandarizadas, pero tratarlas de ajustar a una escala nanométrica, o sea, a una escala de unos tamaños mínimos, incluso más pequeños que las micras que podríamos llegar a conocer a nanoescala. Eso es lo que se está haciendo en algunas cosas, como les digo, particularmente hacia la parte microbiocida o microbicida, y en otros campos también. Les voy a mostrar de pronto, ahorita les voy a mostrar unos de los campos en los cuales se está trabajando, pero particularmente a lo que estábamos hablando de las agentes microbicidas, resulta que se está aprovechando las propiedades de algunos compuestos como por ejemplo la plata, el cobre, el oro, que son elementos, son metales particularmente, y ellos, digamos que se logró identificar a través de todos estos estudios de la nanotecnología que estos elementos o algunos compuestos derivados de estos elementos a nivel macroscópico o macrométrico, podríamos decirlo, tienen un color, tienen unas propiedades, a nivel micrométrico tienen otras propiedades o incluso se muestran de un tipo o un color, pero a nivel nanométrico, total, muchísimo más pequeñas, exhiben propiedades incluso mucho mejores, mucho más estables e incluso también con, digamos que, propiedades como la generación de otro tipo de colores. Y eso es lo que se ha venido aprovechando, sobre todo con estos tipos de metales, para poder utilizarlos como agentes microbicidas. Esto es lo que se está haciendo y desde hace alrededor de unos 40, 50 años se ha venido como mejorando, potenciando la utilización de partículas que contienen estos metales, que contienen plata, que contienen cobre, que contienen oro, para convertirlos en nanopartículas, o sea, a partir de estos elementos o materiales que conocemos, para convertirlos en nanopartículas. Ellas se pueden presentar aquí, simplemente les muestro un ejemplo de qué formas podrían adquirir estas nanopartículas cuando ya se están construyendo, y cada una de esas formas pues tiene como una representación y tiene un objeto de ser. Cuando ya se han creado esas nanopartículas, se ha detectado que son bastante útiles en el área del ser microbicidas, como un agente microbicida importante.
Pero esas nanopartículas no solamente se identificó que solo se sintetizan, que las hacemos, por decirlo de alguna manera. Incluso estas nanopartículas ya se pueden apoyar una biosíntesis a través de plantas, de los cuales se pueden extraer partículas de este tamaño. Y es por eso que, digamos, tenemos lo que se conoce como la síntesis biológica o la biosíntesis de nanopartículas, de las cuales a partir de una planta en particular se hace un proceso biotecnológico, un proceso de extracción para crear o para obtener esas partículas tan pequeñitas que luego se puedan utilizar hacia los microorganismos, particularmente, sobre todo hacia algunos hongos, bacterias y virus también. Esa es una forma de obtenerlas. Otra forma de obtenerlas ha sido en la síntesis a través de medios químicos y medios físicos, como los cuales se sintetiza la nanopartícula a través de unos diferentes procesos para obtenerlas, pero la efectividad podríamos decir que es la mejor. Es igual, tanto la que se obtiene a partir de la biosíntesis, o sea, a través de plantas, como la que obtenemos ya sintetizada a través de estos procesos químicos o físicos. ¿Quiénes son los que más se han utilizado? ¿Cómo se han utilizado a través del tiempo? Entonces, digamos que ha aumentado muchísimo a través de los años, cada vez más ensayos, trabajos, publicaciones de muchísimos investigadores tratando de identificar la aplicación de estas nanopartículas en muchos campos, pero en el que estamos hablando hoy, particularmente en biología y medicina, ha aumentado ostensiblemente el trabajo sobre ellos porque le han encontrado realmente propiedades importantes que pueden ser súper útiles, perdónenme, en la biomedicina, por ejemplo, o en la microbiología, que es lo que estamos hoy refiriéndonos en esta charla de hoy. Y tenemos aquí simplemente una cantidad de cosas en las cuales se están empezando a utilizar la nanotecnología y las nanopartículas en el área de, ya les mencioné, como microbicidas, como agentes microbicidas. Incluso ya se están, pues digamos que tratando de utilizar como sistemas que apoyen la liberación de fármacos de una manera más controlada cuando están dentro del cuerpo. Parte de lo que ya estábamos hablando era como trabajar desde adentro para que se pueda hacer un manejo de algunos fármacos de una manera más controlada, con el fin, por ejemplo, de evitar ese consumo permanente de que me tengo que tomar la pastilla cada 8 horas y entonces a las personas se les olvida y no tienen cómo hacerlo. Entonces, el apoyo de ciertas partículas con liberación de fármacos en tiempos controlados podría disminuir mucho esa pérdida de tiempos en las cuales a veces se nos olvida controlar los tiempos de tomarnos los correspondientes medicamentos y se pierde mucha efectividad de ellos. Con este apoyo, pues sería muy útil para poder mantener ese nivel del medicamento el tiempo que se necesita en sangre. También se están apoyando mucho para la creación de vacunas, también para algunos dispositivos médicos que están recubiertas con ellos para, digamos que apoyar parte del proceso de creación de estos dispositivos apoyados en esta tecnología y en la que más de pronto podemos decir que hemos reconocido también el aporte, pues es en este proceso digamos, de creación de agentes microbicidas. Y les quería contar que de pronto dentro de los que más tenemos, como les mencioné, la plata, el oro y el cobre, que son los que más se han utilizado, existe uno en particular. Uno es más económico que los otros dos. En particular, ¿quién es más económico? Pues el cobre. El cobre, por eso de pronto hemos encontrado ya, ustedes de pronto habrán visto en comerciales incluso ya productos que están mostrando utilización de estas nanocompuestos a partir de cobre, sean nanopartículas de cobre, porque es un poco más fácil sintetizarlo o obtenerlo. El más costoso serían las nanopartículas de oro, es claro, pues de donde se obtienen, pero también en lo que también posiblemente se está utilizando es así como nos estaban preguntando que cómo desde adentro se puede hacer, se está reconociendo que algunas nanopartículas de oro
pueden apoyar a controlar algunas células, por ejemplo, tumorales, y apoyar en su destrucción. Eso es muy útil, es uno de los trabajos que también se está haciendo, y no solamente en ellos, sino también en las bacterias, en los cuales pues genera la capacidad de apoyar la destrucción de ellas. Aquí pues tenemos cómo funciona básicamente las nanopartículas de plata, y parte de, digamos que del éxito que tienen ellas es que los microorganismos, digamos que al ser más un efecto mecánico que un efecto químico, el que producen, facilita que sea mucho más fácil destruir y que no genere una respuesta del microorganismo a sí mismo químico para defenderse, porque simplemente, como, perdónenme la palabra, como si lograra entrar un camión dentro de ellas y lograra destruir todo lo que está a su paso, bloqueando algunas funciones o simplemente destruyendo partes de ellas, como las membranas. En cambio, los otros que ya mencionamos, la mayoría son sustancias químicas que tienen que generar una interacción con las membranas, generar interacción con la misma carga eléctrica de las membranas, con la composición química. Entonces ahí demora un poco en lograr ver cómo desde afuera logra entrar hacia, perdonen de la redundancia, logra entrar hacia el interior de la célula el agente químico y destruirlo. Entonces la nanopartícula, como hace una tarea más mecánica que química, puede lograr entrar. Aquí vemos cómo facilita el ingreso, entra y empieza a atacar puntos importantes de la bacteria, e incluso aquí como ejemplo tenemos la bacteria, pero podemos colocar cualquier otro de los microorganismos que ya estábamos hablando y bloquearles esas funciones. Es por eso que podría ser una de las respuestas frente a disminuir lo que les estaba comentando de la ineficacia de algunos microbicidas, o digamos que la resistencia que han ejercido a poderse destruir por algunos antibióticos, algunas bacterias, que es algo que realmente en este momento es un problema bastante importante, que cada vez más se están haciendo como más potentes y más difíciles de tratar, y posiblemente el lograr buscar cómo se utilizan estas nanopartículas para lograr destruirlos antes de que lleguen al huésped y produzcan la patología, pues sería realmente una muy buena alternativa para ello. Entonces, eso es pues parte de lo que de lo que podríamos llamar una nueva alternativa frente a eso. Y simplemente como para comentarles lo que esperamos que ojalá la nanotecnología pueda ser como una alternativa importante dentro de ello, pues es lograr generar más compuestos microbicidas que puedan ser aplicados en superficies, en algunos tipos de soluciones acuosas, y que incluso más adelante las podamos recuperar, que es algo que no se puede hacer incluso con algunos químicos, pero con estas, como son compuestos, son partículas, esas partículas de alguna manera podríamos buscar cómo recuperarlas y reutilizarlas, o sea, podríamos hacer incluso reciclaje, si lo llamamos de esa manera. Esa es una de las cosas que digamos en las cuales estamos trabajando desde el grupo de investigación en la facultad, en la universidad, y que ojalá traiga más frutos, podamos encontrar muchas más cosas benéficas para pues aportar a esta gran lucha de la humanidad contra estos agentes infecciosos que ya nos damos cuenta que si nos descuidamos en algún momento puede generar lo que tenemos en la actualidad, pandemias incluso más complejas que la que tenemos ahora. Entonces, pues por hoy pues no tenía más para contarles, pero sigo esperando sus preguntas. Si hay más, con todo gusto. Sí, mi profe, tenemos varias. La primera era que iba a pedirte si por favor intentabas prender nuevamente tu cámara. Claro. Si el fantasma desapareció. No te preocupes, estoy tratando aquí de ubicarme, entonces déjame, voy otra vez y me ubico acá. Aquí sí. Ya voy a decir aquí que detenerla, dejar de compartir. Bien. Exacto. Desde ya hace varios minutos tengo varias preguntitas acumuladas, entonces. Listo, no te preocupes. Mientras tanto yo voy aquí saliendo de esto. Ya. Perfecto. Ahí ya te saqué más fácil. Bueno, entonces tenemos esta pregunta de David Fernando Campos. La pregunta dice, según sus conocimientos, ¿en cuánto tiempo se podría crear un antiviral para retrasar eficazmente, retrasar esto entre comillas, eficazmente, un virus como el COVID?
Uy, digamos que yo creería que no es fácil. Yo sé que se está trabajando mucho en eso, pero no es fácil. Hay muchos factores que influyen en tratar de bloquear eso y por eso es que, digamos que mientras se hace la tarea, mientras se logra hacer eso, que pueden ser, yo diría, años, porque no solamente el COVID es el que hay que destruir, sino hay que destruir muchos otros virus que pueden ser realmente infecciosos y realmente complejos para nosotros como seres humanos. Pero sí es mucho más larga la tarea porque los factores que influyen para tratar de bloquearlos son muchos y hay que empezar a identificar todos los cambios que pueden producir. Ahorita nos damos cuenta incluso que ya incluso dicen que ha cambiado, que ha mutado, que está expresándose diferente y esa variación como que no permanente, pero que sí es, digamos que con un cierto tiempo hace que las cosas sean más complejas y pienso que eso es parte de la tarea de la ciencia, ¿no? De la biotecnología, trabajar y trabajar hasta que logre encontrar de pronto un camino para poder abordar lo que tú dices y poder hacer un ataque de los virus desde donde se debe hacer, ¿no? Desde como que directamente en el virus y no atacar los síntomas, que es lo que se hace, no controlarlos, no tratar, digamos, es importante la prevención, pero también buscar esa otra estrategia. Eso creo que se demora un poco, pero pues ojalá que logremos llegar a eso en algún momento. Bien, tenemos otra también de Leonardo, nuevamente Leonardo Quevedo. Dice Leonardo, los desinfectantes que caen en los ríos también tienen efectos secundarios en los animales que habitan en este ecosistema. Yo diría que sí, porque al fin y al cabo los animales consumen todo este tipo de suelos, nutrientes, todo lo que las aguas que se filtran, incluso de los afluentes, pues van en algún momento a acumularse y muchos, creo que hemos visto muchos, uno de los efectos más complejos, por ejemplo, es la acumulación de mercurio que se ha hecho en algunos peces, por ejemplo, que están dentro del agua y que el mercurio ha sido utilizado para algunas, digamos que algunos procesos químicos y que se ha descartado en las aguas y ya ha afectado a los animalitos, en este caso a los peces. Pero sí se pueden encontrar, yo creo que en otros tipos de especies también afectación, acumulación, y eso es un riesgo, una cosa que sabemos que en algún momento de pronto no lo estamos visualizando de la magnitud que es, pero en algún momento va a ser mucho más grande. Bien, aquí tenemos otra de Amy Charry. Amy pregunta, ¿qué factores aceleran la aparición y propagación de los agentes antimicrobianos? O de los agentes microbianos será más bien. ¿Sí? Seguramente de los agentes microbianos, exactamente. Exacto, depende del mecanismo, depende del mecanismo de transmisión, porque ya conociendo el mecanismo de transmisión, como lo que conocemos en este momento, podemos bloquear, desacelerar el proceso de contagio, de transmisión, de movimiento, podemos hacerlo y controlarlo. O sea, lo primero que hay que hacer, digo yo, como ciencia y como conocimiento de esto, es saber cómo se transmite. Si yo sé cómo transmite, sé cómo bloquearlo. Eso es lo primero. Si yo sé que por contacto directo se transmite, pues evito el contacto directo. Si sé que es por gotitas respiratorias al toser, al estornudar, pues trato de bloquearlo, como estamos haciendo ahora. Si sé que es por contacto sexual, pues ¿qué hay que hacerlo? Tratar de buscar estrategias o elementos que en un proceso de contacto sexual no se dé ese tipo de contagio y así eso desacelera muchísimo y evita que haya una infección más rápida. Si se ha de dar la infección, aún se tenga todos estos tipos de conocimiento de los mecanismos de contagio, de los mecanismos de adquisición de los virus o de las bacterias, pues ahí sí ya hay que, digamos que atacarlos desde otro lado, como por ejemplo la utilización de antimicrobianos, antimicóticos, pero sí básicamente la forma de desacelerar, evitar que se propaguen, que la rapidez, o sea que el tiempo que se demore también en hacerlo, es conocer muy bien el agente infeccioso, identificar cuánto tiempo dura vivo en el ambiente, cuánto tiempo dura vivo en superficies, nuevamente lo que estamos hablando, qué tipo de desinfectante o de antisépticos evitan, lo destruyen por completo. En fin, son muchas cosas que hay que conocer para que cuando ya yo sé que determinado agente se destruye con esto, lo bloqueo con esto y no lo dejo llegar
al sitio que sería nuestro cuerpo para producir infección, pues ya evito muchísimo que llegue. Ya cuando aún se pasen todas estas barreras y bloqueos llegan, pues digamos que ya hay que saberlo cómo atacarlo, que es cuando utilizamos estos tipos de antibióticos u otro tipo de sustancias ya dentro del cuerpo para bloquear la infección. Gracias, mi profe. Aquí tenemos otro par. Permítanme un segundo que... ¡Ay, se me embolacaron! Bien, listo. Esta de Germán Méndez. Dice, ¿qué propiedades tienen las nanopartículas para identificar componentes de los agentes infecciosos y cómo es el proceso de destrucción? Antes de que tú nos des tu pregunta, quiero recordarle a Germán y a todos que vamos a tener un taller este sábado sobre nanociencia, que lo van a dirigir también varios de los investigadores del grupo de nanociencia y nanotecnología de la universidad, para ver cómo esta nanociencia se aplica un poco a lo que nos contaste, pero en un taller práctico. El taller está dirigido más que todo a niños acompañados de sus padres o un adulto responsable, pero ustedes pueden participar con la condición de que lleven a su pequeño, ¿listo? Entre 8 y 13 años, es la edad, 8 y 15 años, si no me equivoco. Entonces, listos para inscribirse, porque creo que quedan solamente como 15 cupos de los 80 que dimos, ¿listo? Entonces, nada. Pues está haciendo taquillero, como dicen por ahí. Bastante taquillero. Entonces, bien, mi profe, así nuevamente la pregunta te la leo rápido. ¿Qué propiedades tienen las nanopartículas para identificar componentes de los agentes infecciosos y cómo es el proceso de destrucción? Bueno, básicamente ahí es una de las cosas que no es tan beneficioso y es por eso que trae un problema contrario, y es que dentro de lo que atacan, que puede ser cualquier membrana, pueden entrar a las membranas, digamos, poder penetrar una membrana citoplasmática, tienen la capacidad de entrar dentro de la membrana y bloquear los procesos de respiración. En las bacterias sería en la membrana, pero también en una célula eucariota, en una célula, digamos, superior, también puede ser ese bloqueo, bloqueando la cadena respiratoria. Entonces, ahí está el lío en el que se pueden generar, por ejemplo, especies de oxígeno, se me olvidó la palabra, ROS, que ellas pues ya sabemos que son muy tóxicas para la célula y hace que pues se termine destruyendo. Pero el problema, digamos que aunque son muy útiles para hacer eso, podría células eucariotas normales. Y ahí es donde va otra de las tareas del proceso de investigación, es buscar a qué nivel cuál sería la dosis mínima que yo puedo utilizar de esas nanopartículas que me afecten la mínimo posible a las células eucariotas no infecciosas donde yo lo esté aplicando, y que tenga una muy, muy baja, casi que indetectable citotoxicidad, porque ese es el otro problema, que efectivamente yo las puedo aplicar, puedo utilizarlo, pero como no hay una especificidad directa hacia la bacteria, el hongo, el virus, me lo ataca, sí, me destruye, afecta a la parte celular, afecta a la respiración, perdónenme, afecta a la respiración, afecta a nivel endomembranal, pues claro, tenemos esa misma estructura de membranas, va a provocar esa misma efecto, pero ¿qué pasa? Que eso lo tenemos en las células eucariotas también. Y entonces, ¿cuál es la otra tarea? Evaluar el nivel de citotoxicidad de esas nanopartículas para tratar de conocerlo, y si yo lo conozco bien, si conozco que tal dosis de nanopartículas, no sé, a la mínima expresión no me causan ese daño, esa dosis ya se conoce que se pueden utilizar. Por eso es que realmente no se ha llegado como a ese otro paso. Hay muchísimos trabajos que van dirigidos a eso, pero no se ha podido decir, listo, podemos utilizar estas nanopartículas de una vez como un agente microbicida en ambientes directamente. No, lo podemos hacer, más bien la idea que queremos es utilizarla en superficies, en aguas, en las cuales se puede utilizar, puede afectar allí sí los microorganismos que están,
e incluso podamos recuperarlas para que no vayan a tener contacto ni acumulación residual a donde vayan a terminar, por ejemplo, en el ambiente, porque esas células de planta, las células animales, pues ellas también se podrían afectar por concentraciones de pronto altas de las nanopartículas que queden acumuladas allí, y el riesgo es que las destruyan, que hagan esa misma tarea que con los agentes infecciosos, pues también la hagan. Entonces la tarea del proceso digamos, de la ciencia hacia lograr reconocer cuál es el nivel mínimo que se puede utilizar, que es efectivo en microorganismos, pero que no me afecta a la célula eucariota, para buscar una mayor especificidad, porque en este momento podríamos decir que la especificidad es muy baja y por eso es el riesgo frente a utilizarlo directamente así de una vez en cualquier organismo, porque podría estar confundiendo la nanopartícula, podría incluso llegar a acumularse en otras células y destruir esos mismos procesos que hacen bacterias, pues también lo puede destruir en células eucariotas, y ahí está el riesgo. Súper, yo creo que tenemos espacio para un par de preguntas más. Esta que complementa también Germán preguntando, ¿se están utilizando nanopartículas en virus o solo en bacterias? En este momento, aunque yo no trabajo con ellos, sí sé que también se está trabajando en algunos tipos de virus, particularmente no nanopartículas de plata, pero sí las que les mencioné como nanopartículas de oro, que son las que también se están utilizando mayormente con ellos, también tratando de buscar como el efecto mayor sobre ellos, pero sí también se están utilizando. Bueno, creo que leí casi todas las preguntas. Tenemos, como les digo, un segundito más para un par de preguntas más. Creo que por aquí llegó otra por el Q&A. Ya sí. Pregunta Gustavo Barrera. Desde el MERS, el SARS ha estado haciendo si desde el MERS, el SARS han estado haciendo investigaciones y no han podido dar con una vacuna universal, entre comillas, ¿hay posibilidad de que se estén enfocando mal las investigaciones en el campo como el farmacológico o desde la genética? Pues bueno, eso digamos es a título muy personal, ¿no? Que cada uno tiene como una idea. A título personal yo pienso que sí, que hay muchas más cosas en juego que no solamente el lograr buscar ese avance, porque la ciencia depende mucho de la parte económica, ¿cierto? Que haya dinero para poder trabajar en ello, que le inviertan a la ciencia. Y muchas veces ese dinero pues puede fortalecer farmacéuticas que trabajen más hacia un tipo de, digamos, hacia algún tipo de producto farmacéutico, llamémosle vacuna, llamémosle antibiótico, llamémosle como sea. Y sí, puede ser que de pronto en ese camino de tratar de apoyar la ciencia, pero se apoyaría desde más bien también un beneficio de qué es lo que yo quiero que se produzca y quién está dando el dinero para ello. Yo pienso que hay muchos factores, dentro de ellos el económico, que hace que no se fomente de pronto desde un lado o desde el otro, ya sea la parte genética, la parte de investigación, la parte, no sé, todos los factores que afectan. Yo pienso que radica mucho también en de dónde sale el dinero, en qué le piden digamos, a la farmacéutica, ya hablando un poco más de producción industrial, podríamos decir que qué le piden que trabaje para que produzca. Y otra cosa es que desde el otro lado, que es esas investigaciones que se hacen desde la parte un poco más, llamémosle, no necesariamente industrial, sino donde los científicos, por ejemplo, en todas las universidades trabajan una y todos los días para lograr sacar estos avances, pienso que puede salir incluso más rápido desde la parte académica que desde la parte productiva, desde la parte farmacéutica, porque ahí puede haber un rango de diferencia frente a lo que el objetivo común. El objetivo por el lado académico netamente es encontrar avances, identificar, trabajar. El lado farmacéutico, el lado productivo, claro, también le trabaja eso, pero le trabaja con un fin, y generalmente es un fin definido por la parte económica. Es una opinión muy personal, ¿no?
Bueno, vamos a ver, aquí tengo una manito levantada de hace rato y no me había fijado. Laura Cuervo, yo aquí estoy abriendo el micrófono para tu pregunta, Laura. Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Perfecto, señora. Laurita. Perfecto. Hola, Angélica, gracias por la presentación. Gracias, Zuli. Bueno, mi pregunta va aquí relacionada un poquito como a las pruebas diagnósticas utilizando las nanopartículas. No sé si conoces algo, Angélica, sobre pruebas diagnósticas o algunos avances en algunas universidades, algunas pruebas piloto, donde se esté utilizando las nanopartículas en la detección del virus del papiloma. Yo creo que en algún momento escuché esa noticia, pero la Pues verdad pues no sí, sé. en este momento, digamos que como les decía, más nos hemos enfocado es en la parte de como agente microbicida más que el otro lado. Pero digamos que yo pienso que sí, digamos que pienso que sí, de alguna manera se estará buscando sacarle beneficio a estas nanopartículas para ese tipo de procesos, incluso para el diagnóstico microbiológico, que también sería súper útil porque pues tú y yo sabemos que no es muy fácil a veces hacer esa detección temprana o detección a partir de pruebas diagnósticas, y si se pueden utilizar para eso, yo creo que sería un muy buen camino también, no solamente para la parte de como un proceso de tratamiento microbicida, sino también para diagnóstico. Bueno, muy interesante la conversación, pero nos hemos pasado un par de minuticos. Todos valieron la pena todas estas preguntas. Y bueno, nada, yo quiero darle la palabra a Lorena porque yo ya he hablado muchísimo para que nos cuente qué viene para el día de mañana en esta semana de la biotecnología roja. Pues mañana no se pierdan con el Instituto Nacional de Salud y claro, con nuestro protagonista que es el COVID. ¿No? Vamos a descifrar el código genético del SARS-CoV-2 y nos va a acompañar Catherine Lighton, o sea, Donato. Entonces esperamos que todas estas preguntas que estaban asociadas con ese agente, cómo combatirlo, etcétera, pues mañana nos vamos a meter en ese código genético. Entonces, mire que poco a poco vamos aterrizando un poquito más hacia todo lo que son esas aplicaciones de la biotecnología. Y claro, mañana estamos aquí por el mismo canal. No se den inscríbanse nuevamente en el evento y aquí los esperamos mañana. Muchas gracias, Uti. Gracias, Angélica, excelente charla. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, Zuli, Lorena, un espacio muy chévere, muy dinámico, me gustó muchísimo, muchas gracias por dejarnos participar y por que se pueda dar a conocer todo esto. Y un saludo especial a todos los estudiantes del Antonio Nariño, que los vi a muchos aquí, muchos los conocí, a Laura Paredes, etcétera, que los vi por ahí pegados y activos. Buenísimo. Muy pilos. Hay chicos conectados desde varias ciudades, eso me emociona un montón. Les acabo de compartir a todos el link para la charla de mañana que tiene el super tema que les mencionó Lore. Entonces, nada, si se quieren inscribir desde ahí lo pueden hacer y hoy mismo para que no se vayan a perder el cupo para mañana. Un abrazo a todos, feliz noche, que descansen y nos vemos mañana. Mil gracias a todos también, que estén muy bien. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Bendiciones, buena noche, que descansen. Gracias. Y gracias.